Sí, sí, sí. Patricia Bullrich hoy va a bajarnos la lista de quiénes son considerados para el gobierno perista y quiénes no. Me imagino rápidamente, ¿no? Que quienes interrumpen una nota con el presidente y se dejan interrumpir por sus asesores y dicen, no, te estás metiendo en un bolonqui judicial. Periodista. Cortemos la nota, la editamos y después nos hacemos los distraídos, deben ser periodistas. Ahora, los que difunden un escándalo de coimas que involucra a la hermana del presidente y a las más altas esferas de Casa Rosada, esos no son periodistas. No periodistas. Para Patricia Bullrich. Informar, que eso es como una tortura psicológica porque se va dando a conocer en pedacitos como si fuera una serie. Entonces, la idea no es informar, dice. Ahora, pero... O sea, el Valor Noticia también lo maneja ella, los tiempos de los programas. A mí me gustó el paso de comedia de la ministra de Seguridad, que como siempre está en Narnia, que dice, mirá, acá te traje la denuncia, y hace todo un paso de comedia con la carpeta y la abre. Y dice, no, sí, usted pidió allanamiento sobre el domicilio de los periodistas. No, se lo leen directamente. Por cierto, muy bien los colegas que le dicen, no, sí, mirá, acá lo dice, te lo leo directamente. Página 18, qué sé yo. Y Bullrich ahí dice, no, es que no son periodistas. Una cosa realmente es todo grave. Me preocupa particularmente que la ministra de Seguridad vaya tan suelta de cuerpo a hablar de un complot internacional y no tiene ni la más pálida idea de lo que ella misma denunció. Tuni, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Como ustedes dicen, bueno, son dos denuncias las que hay. Una está formulada por Karina Elizabeth Milei, que es la que pide directamente que no se puedan pasar los audios de ella. La medida cautelar. Exactamente, y que se la dan. El juez Alejandro Maraniello le da la cautelar. ¿Qué significa? Que no se pueden pasar los audios, algo que no registra mucho antecedente desde Servini de Cubría. Es decir, vos podés, si alguien pasa algo en tu contra, vos podés hacerle daños y perjuicios. Claro. Pero prohibir la publicación anterior, eso es lo que es inconstitucional. Hablaban de antecedentes y yo decía, bueno, Patricia Bullrich seguramente con el historial que tiene en defensa de la libertad de expresión y esa cosa siempre que es opositora a Bullrich, se acuerda de la importancia de la libertad de expresión, la defensa al trabajo periodístico y demás. Bueno, vamos a ver qué decía Bullrich hace unos años, nada más, en el caso 11 de La Brújula. No sé si tenemos el tuit de archivo justamente para repasar, porque Patricia Bullrich decían esto, nuevo atropello contra la libertad de expresión. Allanan La Brújula 24 para evitar que se conozcan nuevas escuchas del caso Suris. Vamos a hacer un juego de palabras, reemplacémoslo. Nuevo atropello contra la libertad de expresión. El gobierno pide allanar a colegas de C5N para evitar que se conozcan nuevas escuchas del caso Karina. ¿Les gusta? Sí, o el caso Coimas. Bien ahí, ¿no? Lo mismo. ¿No sería lo mismo? Porque era lo mismo, porque lo que se hizo en ese momento fue allanar una radio para que no se difundan audios. Lo mismo. Y estamos en comunicación justamente con el editor de La Brújula, con Germán Sasso, quien tiene la amabilidad de atendernos. Germán, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bueno, gracias por esperarnos, sé que estás al aire y te tomaste un ratito para charlar con nosotros. Bueno, contanos, pues recién repasábamos las dos Bullrich, ¿no? De un lado, esta Bullrich que pide allanar periodista y que va a la televisión con la denuncia, pero ni siquiera sabe qué contiene su propia denuncia, pero avanza y dice, estos no son periodistas, hay que allanarlos y demás. Y del otro lado, este antecedente que de alguna manera te involucra. Sí, la verdad me sorprende. A mí me tocó la Bullrich buena, podríamos decir, porque la verdad, ayer cuando algunos colegas de Capital Federal me mandaban el tuit para chequear si era real, porque en estos tiempos de fake news hay que chequear todo, yo digo, sí, es real. En aquel momento, hace 11 años atrás, cuando la justicia federal nos allanó, una de las primeras personas que salió a defendernos fue Patricia Bullrich, y yo siempre se lo reconocí públicamente. Me llevó al Congreso de la Nación a exponer sobre el secreto de las fuentes, cómo los periodistas tenemos el derecho constitucional de proteger nuestras fuentes, porque a mí me pedían las fuentes de esos audios.
lo repudió enérgicamente, también Judich y bueno, todo el grupo que estaba con ella, pero ella fue una de las primeras que salió y por eso me entristece este cambio de posición. La verdad, me sorprende para mal, para mal. Bueno, sería bueno que puedas acercarle, Germán, tu exposición en el Congreso sobre protección de fuentes, pues tal vez puede recapitular ahí Bullrich. Pero, a ver, les digo más, quien promovía aquel allanamiento que se concretó, es más, yo estuve procesado, sí, después claro, me desprocesó la Cámara diciendo es una locura que se persiga a un periodista por el material que difunde, como decía, creo que hay Tuni, en todo caso, si un periodista injuria, difama, miente, bueno, tendrá consecuencias posteriores, ulteriores, ante un tribunal, pero nunca antes. Y la Cámara en aquel momento entendió eso correctamente, lo que le tienen que aplicar a cualquier periodista, nunca antes, siempre después, a menos que sea algo inminente, no sé, una bomba, pero nada que ver en ningún caso de lo que estamos hablando. Esto claro, lo sabemos todos los periodistas de todo el mundo, o por lo menos de los países democráticos. Insisto, en aquel momento, el que impulsaba el allanamiento, el que impulsó el allanamiento, el que lo pidió, fue el fiscal Alejandro Cantaro, hoy condenado por ser partícipe de una banda narco. Y Bullrich salió a decir, esto es un disparate, porque están evitando, nosotros habíamos promocionado, habíamos puesto al aire escuchas del narco Suris, y de sus conexiones con policías, con políticos, él mencionaba ahí a gente del Poder Judicial, y habíamos promocionado, habíamos puesto al aire varias escuchas, y habíamos promocionado, como se hace en cualquier programa de televisión o en cualquier radio, otras nueva tanda de escuchas. Bueno, ante ese anuncio, lo que hizo la justicia es ir a allanarnos para quitarnos o intentar quitarnos ese material. Y Bullrich no solamente lo repudió, no solamente me invitó a exponer, a hablar de este tema de censura en el Congreso de la Nación, sino que hizo denuncias, entiendo, en el Consejo de la Magistratura y puso el grito en el cielo. E insisto, yo se lo agradezco porque fue una de las personas que más me defendió. Claro, en realidad no defendió todo el arco periodístico, el CELS, Página 12, La Nación, La Nata, todos, gracias a Dios, todos salieron porque todos debemos repudiar un hecho de esta naturaleza, sea quien sea el atacado, ¿no? Claro. Esto me parece que lo tenemos claro. Pero bueno, no sé qué habrá pasado ahora con Bullrich, la verdad, le habrán exigido que salga corriendo a rescatar los audios de Karina, no entiendo, me da pena y tristeza. Germán, sobre eso quería preguntarte, sos un periodista con muchísima trayectoria, mucha experiencia. ¿Por qué crees que el gobierno se arroja a hacer una denuncia de estas características, que ejerce la censura previa y que a la vez pide, por ejemplo, allanar directamente a nuestros colegas? Digo, yo hablaba recién y decía, a ver si coincidís, hay dos caminos. O el gobierno daba explicaciones respecto de los audios que revelaron nuestros colegas, denunciaba a los implicados, los apartaba de sus cargos y demás, o intentaba ejercer censura directamente sobre ellos para evitar que el escándalo crezca. Bueno, eligieron el último camino, que es casi una confesión, ¿no? En definitiva, más que una denuncia. Sí, yo lo que veo desde lejos, ustedes tienen mejor y más información, pero yo lo que veo como ciudadano, ni siquiera como periodista, mirando todo lo que está pasando, es que uno reacciona, y también lo cuento por mi caso, en aquel momento los que nos mandan a hacer el allanamiento tenían miedo, no sabían qué material podíamos tener, tenían miedo de que pudiera aparecer. Yo creo que esa es la reacción, pero que lo haga un gobierno, o que lo haga en ese caso la Justicia Federal en ese momento, es muy grave, es muy delicado, y además habla de una precariedad política, no sé, yo me lo imagino a Karina a los gritos diciendo, vayan a buscar que no pasen más audios. Claro. En el caso nuestro, cuando nos allanaban, había un juez federal diciendo que no pasen más audios, ya está, mandé a la Policía Federal para que secuestre todo el material y que esto cese, que no salga más material al aire. Me imagino una situación similar. Qué burdo, pero ¿no? Utilizando lo que sucede, gobierno, ¿no? Germán querido, lo que sucede, les planteo a todos, es, ahí había dos hechos. Uno es que te graban en la Casa Rosada. La verdad es que se podía haber hecho una denuncia. Se podía denunciar. ¿Sí? Diciendo, para que se investigue. ¿O no? Escúcheme, hay un problema de seguridad nacional, hay alguien grabando dentro de la Casa Rosada. Esa es una historia. Ahora, otra historia es silenciar y otra historia es además mandar a allanar.
Pero ¿no? claro, bueno, Claro. a ver, no quiero ser autorreferencial. Pero además, si en grabó el a alguien en caso Casa Rosada, es nuestro, alguien propio. Por supuesto. O sea, Bueno, ahí está pero la bueno, esa es explicación una de por qué no se discusión. fue por esa vía. Es algo muy interesante. Miren, en el caso nuestro hubo todo un planteo judicial y correctamente la Cámara en aquel momento dicen, miren, si acá hubo una filtración, el delito, porque eran escuchas judiciales en ese momento, si acá hubo un delito de filtración, tienen que ir puertas adentro, no puertas afuera. Claro. El periodista, una vez que consigue el material, claro. publicarlo. A ¿Cómo ir Spaniolo buscar no un lo mensajero, al denunció periodista? todavía Milei y denuncia a los colegas, qué sé yo. Germán, te queremos agradecer por estos minutos que No, por te favor. tomaste.